Bueno, pues buenas tardes, como os decía, ¿no? Aprovechando un poco el fin de semana de la Pro Bowl, que yo por lo menos, ahora le preguntaremos a Eugenia, pero no lo vemos, yo al menos, bueno, pues aprovechaba para hacer balance de la temporada de New England, que yo creo que, bueno, pues muchos no lo habíamos hablado, ¿no? Que sobre todo de la manera en la que terminamos. Y no, para que no os aburrierais mucho, que normalmente me escuchéis hablar solo a mí, pues he invitado a Eugenia, que alguno de vosotros seguro que ya me estabais diciendo muchas veces, ¿no? Que a ver si hablábamos juntos. Bienvenida, Eugenia, y esta es tu casa. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto hablar de los Patriots, entonces muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Nada, muchísimas gracias a ti. Bueno, Eugenia es, casi seguro que todos la conocéis, casi más que a mí, pero bueno, es arroba Eugenia R barra baja en Twitter. Es colaboradora de Primero y Diez, es parte integrante, y la habéis visto seguro con el vídeo también de Tom Brady con su compañera de los Bucks de NFL Girls en México. Y bueno, tiene ahí un canal de TikTok también con un montón de vídeos de la actualidad de NFL y de New England. Así que seguro que tenéis ahí un montón de contenido por si alguno no la conocíais. A ver, por ir un poquito empezando, antes incluso de empezar si quieres con lo de la temporada, eh, Ujú. algo que aún no hayas dicho, algo que te quede por decir o algún detalle que se te ocurra o algo sentimental respecto a la despedida de Tom Brady o crees que ya, yo creo que ya hemos dicho demasiado. Pues creo que, y lo digo por varios fans de los Patriots, creo que esperamos como todavía un poco esa despedida de New England, ¿no? Creemos que el equipo también le va a hacer algún tipo de homenaje o pues como que esperamos que pase algo en el Gillette, ¿no? Que lo reciban, que retiren su número, que suceda algo. Creo que todavía tenemos esa ligera esperanza de que hay algo más de Tom Brady todavía con los Patriots, ¿no? Muchos rumores de incluso un contrato por un día para que se retire como Patriot. En fin, creo que sí, esperamos que suceda algo más y que no nada más haya sido el final con un post anunciando su retiro y luego uno donde ya puso más highlights en su carrera en los Patriots, pero yo sí esperaría que todavía hubiera un poquito más, pero solo el tiempo lo dirá. Yo creo que sí, que tiene que haberlo, ¿no? Si no sería un poco frío para la grandeza del jugador. Ahí estoy de acuerdo contigo. Yo solo puedo pensar que hay cosas que no sabemos, porque si no, no entiendo muchas veces cómo se ha retirado tan fríamente, ¿no? Un jugador tan grande, ¿no? Y que lo ha sido todo y tanto tiempo además. Pero bueno. Le damos, si quieres, a la temporada. Perfecto. Temporada 2021. Veníamos por lo menos yo, la peor temporada de New England. Yo empiezo a ver en el 2007. Para mí es la peor temporada de 2020. Un montón de dudas, un montón de problemas. Primer año sin Tom Brady, que evidentemente sabíamos que iba a ser difícil. Y llega a la agencia libre y fuegos artificiales. ¿Cómo te deja aquella agencia libre? ¿Pensabas que el equipo ya iba a ser, bueno, pues que le habían dado la vuelta como a un calcetín, que ya íbamos a volver a ser otro tipo de equipo? O bueno, o tú también ves que es un poco complicado, ¿no? Desde el punto de vista de la agencia libre reconstruir o hacer una franquicia ganadora. Sí, yo la verdad traté de llevar las expectativas un poco, pues poco a poco, porque si bien yo sí consideraba que esta temporada nos tenía que ir mejor y uno de esos factores fue la agencia libre, tampoco consideraba que automáticamente íbamos a volver a ser los Patriots de antes o que íbamos a estar a ese nivel de competencia, sobre todo por cómo se estaban también reforzando nuestros otros equipos en la división, ¿no? Entonces creo que esa parte también lo hacía un poco más complicado, pero sí tenía fe en que fuera una temporada mejor comparada con la anterior. En términos de las contrataciones de agencia libre, hubo algunos nombres que la verdad sí me dieron gusto que se hubieran ido a New England. Y creo que algunos de ellos sí dieron una buena actuación en esta temporada. El ejemplo de Matt Judon, creo que fue una de las mejores contrataciones que se hizo en agencia libre. Un Hunter Henry que la verdad
yo tenía muchas expectativas de qué era lo que podía hacer en los Patriots y creo que poco a poco fue tomando ritmo en la temporada regular. Entonces, con base en lo que vi, sí creía que el equipo iba a mejorar, pero tampoco creía que iba a ser un equipo sumamente competitivo, ¿no? Sobre todo la complicación de tener a los Bills en esa división, que habían estado haciendo un muy buen trabajo. Y para mí, aún después de la agencia libre, la pregunta de quién, del quarterback Quarterback. titular, ¿no? Porque, digo, todavía faltaba el draft, pero tener a Cam Newton tampoco me hacía sentir segura en el tema de, bueno, ya con todo lo que pasó en la agencia libre, Cam Newton va a ser ese quarterback que nos va a llevar a un campeonato, ¿no? Todavía quedaba esa duda y si bien reforzaron ciertas cosas en la agencia libre, para mí esa era la duda más clara, ¿no? ¿Cómo iba a salir Cam Newton? Que en la temporada pasada tuvo algunas buenas actuaciones, pero la verdad es que la mayoría dejó a deber. Entonces, para mí me quedó esa sensación justo después de la agencia libre. Sí, justo era la siguiente pregunta. En ese espacio que hay entre la agencia libre y el draft, todos hablamos del quarterback, porque al final elegíamos el 15, aunque se estaba hablando mucho de si se iba a subir, si no se iba a subir. Bueno, pues sabíamos que era muy complicado que al 15 llegara al quarterback. Luego, si quieres, hablaremos de lo de Mac Jones. Pero creías que con Cam Newton, porque parecía que iba a ser el que iba a salir, ¿no? Porque se empezó a oír mucho que si Garoppolo, algún tipo de cosas, luego no salió absolutamente ni. O sea, tú eras como la gran mayoría, yo creo, de la gente aquí en España, que sí, que se había mejorado, pero que era muy complicado que pudiéramos pasar del 7-9 a lo mejor a las 10-11 victorias con Cam Newton, a pesar, ¿no? De todo lo que le habíamos traído, ¿no? Sí, exactamente. Yo la verdad es que justo decía, mi expectativa este año para los Patriots es que por lo menos terminen con un récord ganador o con un récord mejor que el del año pasado. Eso para mí ya significa un progreso en el equipo. También había que ser un poco más o calmarse un poco con esta parte de querer ya que después de un año malo, pues ya tuviéramos un año increíble con básicamente solamente la agencia libre, ¿no? Entonces, sí creo que había que llevarse las cosas poco a poco, pero te digo, el tema de Cam Newton para mí era algo que no me agradaba al 100% y aún después del draft, yo decía, bueno, es que Cam Newton va a ser el quarterback titular, no todo apunta a eso, no creo que quieran meter al novato en su primer año, ¿no? Y bueno, algo que sabemos con Bill Belichick es que nada es seguro y en cualquier momento algo que nosotros creíamos o analizábamos como algo normal o que iba a suceder, pues Bill Belichick nos lo cambia todo, ¿no? Entonces, sí, con Cam Newton la verdad es que no tenía muchas expectativas, más que en este año tuviéramos un récord ganador. Para mí, esa era la expectativa que tenía de New England. Exacto, sí. Un poco yo creo que en esa parte coincidimos. La agencia libre, más o menos, bueno, los fuegos artificiales y empieza el draft con la incógnita del tema del quarterback. Ahora, a posteriori, lo han nombrado el mejor draft de este 2021. En general, luego ya si quieres nos metemos en Mac Jones o en Barmore. En general, ¿pensabas que iba a salir tan sumamente bueno con tres jugadores claramente titulares que han aportado como Mac Jones, Barmore y Ramondre Stevenson, con jugadores con potencial, algún jugador también en el apartado de suplente? Es un draft bastante positivo desde mi punto de vista. Cuando nosotros al menos lo evaluamos, eh, aquí voy a hablarlo yo en primera persona, tanto la parte de Mac Jones como la de Barmore, a pesar de que Barmore había tenido 5 o 6 partidos, pero teníamos dudas, ¿no? También por venir de Alabama, que últimamente no estábamos tampoco acertando. ¿Cuál fue más o menos tu sensación? ¿El equipo había mejorado o no? Pues mira, la verdad es que el draft siempre también lo tomo con mucha calma porque sí New England, al menos en los últimos drafts previos a este, no había estado haciendo un muy buen trabajo, Eso ¿no? es. Creo que ya
seguramente lo has platicado en otras ocasiones o lo has dicho por el tema de N'Keal Harry, ¿no? Pudimos haber tenido a Deebo Samuel, ¿no? Y la verdad es que incluso Deebo Samuel quería jugar en New England y acabamos con un N'Keal Harry que no ha hecho absolutamente nada. Y AJ Brown, Y AJ también. Brown también, ¿no? Que este año también fue clave para los Titans. Entonces, sí, como que te deja esa sensación de que no, los drafts no son lo mejor para New England, que ellos son mejores justo en la agencia libre. Entonces te quedaba mucho esa duda. Pero viendo la generación de quarterbacks que había en este draft, también te daba un poco la sensación de optimismo de, bueno, quizá puedan reclutar a un buen quarterback que justo se abanca unos cuantos años y después lo podamos ver como el futuro de la franquicia. Incluso había muchos reportes de que New England sí iba a tratar, ¿no?, de subir posiciones en la selección para reclutar a Justin Fields, que bueno, después como que iba cayendo, Chicago hace ese cambio, se va por Justin Fields, y de aún así prácticamente New England no tuvo que hacer, más bien no hizo nada para que cayera Mac Jones ahí, ¿no? Y creo que esa fue una muy buena noticia y también se debe a lo que digo, había una muy buena generación de quarterbacks el año pasado. Creo que eso nos benefició bastante para que incluso sin hacer nada pudiéramos obtener a un muy buen quarterback, ¿no? Y una de las cosas que me gustó mucho poco después del draft, ¿no? Que dije, ok, bueno, reclutaron un quarterback que para mí eso sí me dejaba más tranquila porque yo decía, bueno, es que cuántos años van a estar con Cam Newton ahí, ¿no? Sin reclutar a nadie, sin formar a nadie nuevo. Eso toma tiempo y para mí significaba todavía más años en los que íbamos a tener que estar viendo al equipo reconstruyéndose. Entonces me dio bastante calma. Las siguientes elecciones también me gustaron mucho. Digo, ahorita lo decimos después de ver la temporada, la verdad es que no sé tú, pero yo estoy muy contenta con esas 3 elecciones. Creo que están haciendo algo muy bueno dentro del equipo y creo que hacen que nos emocionemos por su futuro dentro de New England. Pero una de las cosas que más me gustó de Mac Jones, poco después del draft, ¿no? Y que ya estaban en el training camp, etcétera, fue esta noticia de que incluso Mac Jones aprendió el playbook antes que Cam Newton y se lo estaba ayudando a que se lo aprendiera, ¿no? Para mí eso demostró un increíble compromiso que tiene con el equipo. Me hizo darme cuenta que encaja completamente con la mentalidad de New England, con lo que siempre busca Bill Belichick. Entonces, ese tipo de mentalidad, de esfuerzo, ¿no? De ganas de trabajar duro por el equipo, y de aprender y mejorar, creo que era lo que realmente necesitaba en New England en su quarterback titular y era algo que creo que no veíamos en Cam Newton, ¿no? Inclusive, aunque Cam Newton hubiera llegado en uno de sus mejores momentos, yo no le veía ese fit con la mentalidad de los Patriots. El, el pick de Mac Jones, te voy a ser sincero, en todos los mock drafts que estuvimos, en los que participamos, alguno incluso decidimos aquí en directo con la gente que es de Patriots aquí en España, nadie quería coger a Mac Jones. O sea, de hecho tuvimos en el mock draft de Spanish Bowl, lo tuvimos y no nos gustaba porque no nos acababa... O sea, teníamos dudas de que, bueno, pues que viniera de Alabama. Teníamos dudas del punto de vista del brazo, de si el sistema de Sarkisian lo había hecho algo mejor. Es verdad que lo que tú dices, en los reportes que venían, era un tío trabajador, incluso en la Senior Bowl, con Matt Nagy ya lo había también probablemente recomendado, pero ¿tú eras también a priori de esa sensación o tú sí que veías ahí al quarterback y tú dices, joder, qué suerte que nos ha caído, ¿no? Yo la verdad sí quería a Justin Fields. O sea, sí debo de decir que justo pues en estas simulaciones del draft, en todo, veía la posibilidad de que fuéramos por Justin Fields. Me clavé mucho en ver cómo jugaba Justin Fields, pero yo no sigo tanto el colegial, pero ya en estos rumbos del draft empiezas a un poco buscar más sobre los jugadores. Y sí me emocionaba la posibilidad de tenerlo. Eh, pero sabía que básicamente estaba entre él y entre Mac Jones, ¿no? Porque creo que los primeros picks ya estaban muy cantados, incluso el de Trey Lance con San Francisco, ¿no? Que algunos decían, bueno, es que igual
de hecho muchos decían igual y Mac escogen a Jones. Mac Jones. Ujú. Pero ya conforme se acercaba la fecha, la tendencia iba más hacia Trey Lance. Entonces, también vi lo de Mac Jones y dije, bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe hizo un buen trabajo. Me daba un poco de paz saber que había estado en Alabama con Nick Saban y que pues prácticamente sabemos que Saban y Belichick son como los mejores amigos. Entonces creo que ese tipo de formación iba a ayudar a que estuvieran los Patriots, pero sí debo decir que al menos en el papel a mí me emocionaba más tener a Justin Fields. Ya, es evidente, yo creo que teníamos todos nuestras dudas. Así que bueno, deduzco, ¿no? O sea que después del draft tampoco cambió tu expectativa, ¿no? Sobre el equipo. No era tampoco que hubiéramos corregido a Lawrence y que ya tuviéramos a un plantillón y que de ese 9-8-8-9 pasáramos a 10-11 victorias. No, ¿no? O sea, eras No. muy prudente también, ¿no? Sí, y creo que se debía también a que yo vi que New England no empujó, por ejemplo, por ir por un quarterback, simplemente Dejó pues caer. llegó, lo tomó, ¿no? Entonces yo sí creía que le iban a dar el tiempo suficiente a Mac Jones, que este año íbamos a tener a Cam Newton mientras lo preparaban, quizá incluso también el siguiente, ¿no? Que no lo iban a aventar al campo en su primer año. Y creo que la mayoría de la gente lo creía igual. Decía, no, el titular obviamente va a ser Cam Newton. De hecho, yo bromeo siempre en los lives de Football Girls porque hay uno donde yo digo, no, Cam Newton obvio va a ser el titular y lo digo súper segura y mis compañeras también, así como, sí, claro, no van a meter a Mac Jones, es Cam Newton. Y creo que 3 días después Belichick dijo que Mac Jones iba a ser, no, más bien cortaron a Cam Newton Eso y es. entonces sí, pues dije, bueno, wow, ya no vuelvo a decir nada porque al parecer Belichick está viendo y dice, no, ¿eso creen? Pues ahora no. Sí me sorprendió muchísimo cuando cortaron a Cam Newton porque uno de mis mayores temores justo era eso, que iban a meter a un rookie, ¿no? Con toda la presión del mundo. Porque sí creo que había mucha presión encima de Mac Jones. Y aunque uno no lo quiera ligar, pues es normal que después de haber tenido a Tom Brady, cualquiera que siga después vaya a tener una presión sumamente fuerte, porque los aficionados pues esperan algo de ese nivel, ¿no? Con Cam Newton sabíamos que era la transición, ¿no? Sabíamos que era el mientras tanto o mientras está nuestro nuevo quarterback joven, pero con Mac Jones, pues es prácticamente decir, el equipo está apostando porque este va a ser el quarterback de la franquicia, ¿no? El quarterback que va a estar durante varios años, o al menos eso es lo que se planea, y por lo tanto creo que la presión para él era mucho mayor. Sí, yo justo era lo siguiente que te iba a llevar. El training camp sucede, los pegan la sorpresa, que yo creo, yo igual, ¿eh? Yo fui siguiendo incluso los reportes que había de cada día, veías que no había tampoco un feeling, ¿no? De que Ujú. podía haber un cambio, seguía Cam Newton tirando de titular, es verdad que ahí hubo dudas los 2 o 3 días estos en los que, bueno, parece que había dado positivo, el tema este del viaje al Claro. médico y todo esto de Cam Newton, pero yo creo que para casi todos fue una sorpresa. Entonces, la entrada además de Mac Jones no fue tampoco para mí algo claro, que le había ganado, no sé cómo tú, no sé tú, pero yo para Exacto. mí no le había ganado tampoco la competencia a Cam Newton. Entonces, de repente te ves con un quarterback rookie, plantilla nueva y empieza la temporada. ¿Seguimos todavía en el 8-9-9-8 o dices, madre mía, esto va a ser complicado? Sí, creo que por un momento llegué a pensar, bueno, igual y esto se complica aún más, pero tenía fe en que al menos nos iba a ir mejor que la temporada pasada, porque creo que la temporada anterior siento que tomó a varios por sorpresa, ¿no? Que fue de repente como, bueno, se va Tom Brady. Luego pasó también el tema del COVID, lo cual complicó mucho las cosas también para todos los equipos, para que pudieran entrenar. Siento que no fue
un año normal en ningún sentido. Y en este año, a pesar de lo de Mac Jones, yo seguía con un poco de optimismo de, bueno, creo que las cosas por lo menos van a ser mejores. Pero sí tenía también nervios o preocupación, sobre todo de lo que te digo, aventar a este quarterback novato a que se lleve la franquicia en los hombros y decirle, bueno, te toca estar en esta etapa de reconstrucción, que nunca es fácil para ese quarterback, ¿no? Entonces, seguía con optimismo, pero sí debo decir que también con mucha preocupación porque sentía que todo podía pasar. Sí, es cierto. Aquí los más optimistas yo creo que dábamos 10 victorias en la Sí. parte muy alta y entendiendo que Mac Jones no lo iba a hacer tampoco peor de lo que lo había hecho Cam Newton. Para mí, si quieres nos metemos ya con la Ok. temporada. Yo al menos, no sé tú, pero yo la he dividido en tres fases. La primera de ellas para mí son los 6 primeros partidos, récord de 2-4, las únicas victorias a equipos clarísimamente inferiores, como fueron los Jets y los Houston Texans. Este último, además, Complicado. de milagro, porque tuvimos muchísimos errores y derrotas. La primera de Miami, que fue dolorosa, y luego la de Saints, muy clara, que no pudimos hacer absolutamente nada. Y luego los dos rara avis para mí, que son las derrotas frente a Tampa y en la prórroga contra Dallas, que estuvimos ahí, que les plantamos cara, ¿no? Curiosamente Ujú. jugábamos mejor contra los equipos duros, los difíciles, y mucho peor contra los buenos. No sé, para mí, yo te doy mi opinión. Para mí el ataque bastante mediocre, con mucha crítica, por lo menos desde aquí, a Josh McDaniels. La línea no funcionaba, casi matan a Mac Jones. Y en cambio la defensa muy por encima de lo que yo me esperaba. No sé, Ujú. ¿coincides o lo ves de otra manera? Como... No, sí, coincido en muchas cosas. Creo que esos primeros partidos fue como una montaña rusa de emociones porque, como tú bien decías, con los equipos que eran un poco más dominantes como Tampa Bay o como Dallas, dábamos una buena pelea. Decías, bueno, claramente son equipos superiores, pero en algún punto hasta parecía que podíamos ganar esos partidos, ¿no? El de Tampa Bay, si no hubiera sido por ese gol de campo que se falla, se hubiera incluso podido ganar. Eran muchas de esas cuestiones y luego te dabas cuenta, por ejemplo, en el partido contra Houston, lo mucho que les costó y lo mucho que se vio bien el equipo de Houston durante gran parte del partido, y un equipo que la verdad es que, bueno, si nosotros estábamos en reconstrucción, ellos yo creo que estaban todavía más, ¿no? No tenían ningún jugador clave, había muchas cosas que había en el ánimo del vestidor después de todo el tema de Deshaun Watson. Es decir, sí te hacía preguntarte, bueno, estos Patriots, la verdad es que no van por muy buen camino, ¿no? Como tú bien mencionas, la línea ofensiva durante esos partidos creo que fue de lo peor del equipo. A mí también me daba mucha preocupación ver cómo no se estaba protegiendo a Mac Jones y yo decía, bueno, es que este pobre quarterback en su primer año y con esta línea ofensiva nos lo van a lesionar, ¿no? Espera a que enfrentemos equipos con una defensiva mucho más, que presiona mucho más y la verdad es que se ven complicadas las cosas. Hubo otra cosa que también creo que tuvo New England de deficiencia y bueno, creo que se arrastró un poco a lo largo de la temporada, pero era la defensa contra la carrera. En el partido contra Cierto. los Saints, básicamente los Saints ganaron corriendo y no hubo manera de detener eh, a los Saints. Y la verdad es que también los Saints no eran un buen equipo. Más allá de Alvin Kamara, no tenían otro recurso. ¿No? El tema del quarterback también ahí era un asunto medio complicado en los Saints después de que Breeze se fue. Y yo sentía que New England era claramente superior a ese equipo y sin embargo no les costó mucho trabajo correr. Y eso a mí me preocupaba también porque decía, bueno, cuando enfrentes a unos Titans después, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digo, en el partido no estuvo Derrick Henry, pero uno pensaba que podía estar. Eh,
sí me preocupaba esa parte de la defensiva porque sabía que íbamos a enfrentar a equipos que tenían buenos corredores. Pero como tú bien mencionas, el resto de la defensiva creo que deja un buen sabor de boca porque justo fueron los que ayudaron, ¿no? En muchas ocasiones a que los resultados fueran positivos para el equipo. Pero sí creo que después de esos 6 partidos uno decía, volteaba a ver el calendario y decía, a ver, con esto, ¿a qué equipo creo que sí le podrían ganar y a cuáles no? Y la verdad es que eran muy pocos y sacabas las cuentas y decías, pues espero que en algún momento nos den una buena sorpresa. Yo creo que después de esos 6 partidos, cuando hacías balance, la realidad era que poca gente ya sostenía las 9 o 10 victorias. O sea, ni el más optimista. No había. Yo creo que no había equipo. No sé si lo ves tú igual, vamos, pero yo creo que no había equipo para 9 o 10 victorias después de esas 6 primeras partidos, vamos, de la temporada. No, no, definitivamente no. Y sobre todo porque en esos 6 partidos hubo dos exactamente que yo veía como al principio de la temporada como unos 2 partidos que íbamos a ganar. El primero contra Miami, que la verdad es que sí pudimos ganarlo, no fue algo aplastante del lado de Miami y creo que eso también enojó un poco más porque tuvieron todo para ganar ese partido. Y el de los Saints, creo que esos dos eran los que yo decía, bueno, estos dos sí se pueden ganar y cuando los pierden es cuando siento que se complicó más todo, porque el de Tampa y el de Dallas sí los daba como derrotas desde Mm, el principio de la temporada. sí. Y lo decíamos antes, para mí, lo has dicho, la defensa yo creo que sostuvo un poco el equipo, porque para mí el ataque estaba bastante regular. Tenía, además, es verdad que la línea no estaba muy bien, pero tenían a Mac Jones muy, muy sujeto. O sea, incluso cuando Ujú. las cosas se ponían por detrás. Y luego cometimos muchísimos errores. No es típico tampoco de un equipo de Belichick tanta cantidad de errores. Por ejemplo, el partido de Miami yo creo que nos pegamos demasiados tiros en el pie y lo perdemos un poco por ahí, ¿no? O sea, se veía un Sí, equipo todavía que Belichick no lo tenía trabajado, desde mi punto de vista. sí. Sí, y creo que esa crítica que tú mencionas de no soltar a Mac Jones estuvo presente también durante toda la temporada, ¿no? Como que sí le reclamamos un poco a McDaniels el hecho de, bueno, si no está funcionando, prueba con él, ¿no? Dale un poquito más de libertad para ver qué es lo que puede hacer. Y creo que eso también le faltó mucho durante esta parte de la temporada, pero en general. Yo en general, incluso en esos partidos donde, digo, ya ahorita vamos a platicar de eso, donde ganamos esos partidos consecutivamente, aún así yo a veces veía como que no le soltaban completamente el balón, ¿no? Entonces creo que esa sí es una crítica que tuvimos esta temporada. También entiendo un poco en esos partidos por el tema de la línea ofensiva, que de verdad yo decía, con esta línea ofensiva no vamos a llegar a ningún lado, Es cierto. a ninguno, porque eh, en en el segundo en el que Mac recibía el balón, ya habían dejado pasar a alguien para que justo hiciera presión sobre Mac Jones, ¿no? El tiempo que tenía era muy, muy poco. Y pues un quarterback novato que apenas está conociendo a sus receptores, era muy difícil que pudiera hacer algo con esa presión. Está claro. Como decías, la segunda fase, si habíamos cortado antes la temporada en 3 trozos, después de estos 6 partidos, hay una especie de confraternización, confabulación, no sé cómo decirlo. Hay un exceso de motivación, probablemente en el séptimo partido contra los Jets, que abre una tendencia de 7 victorias consecutivas, para mí inesperadas. Sí. Tú, no sé, ¿tú te lo esperabas? O sea, ¿cuál es el fruto, ¿no? de, Uf, de, de aquel cambio, ¿no? Tan radical desde mi punto sí. de vista. No, no me lo esperaba por lo mismo, por ver cómo habían empezado. Creo que ayudó que la línea ofensiva encontrara o al menos no dejara justo que hubiera tanta presión sobre Mac Jones como antes. Pero creo que el partido que lo cambia todo es cuando le ganamos a los Chargers. Creo que en ese partido fue cuando vi como
le podemos ganar a los equipos contendientes, porque recordemos que en ese momento se hablaba de los Chargers como un equipo contendiente. Sí, iban 4-2, creo, sí. Exacto, 4. ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, que la defensa pudo contener a Herbert, ¿no? Que sabemos que, bueno, también se hablaba mucho de su trabajo. Y también fue el partido en el que yo empecé a ver a Mac Jones un poco más cómodo con las personas a las que le tiraba el balón. Por ejemplo, esta conexión con Hunter Henry surgió en ese partido. Sí. Como que ahí empezó. Entonces, siento que también se debe a que el propio Mac Jones agarró ritmo, pero sí creo que ese fue el partido en el que se definió, ¿no? Como que, le podemos ganar a estos equipos, pues vamos para adelante. Pero claramente no esperaba 7 partidos consecutivos ganando. Es más, no esperaba que en algún punto estuviéramos como el sembrado número 1 de la AFC, ¿no? Porque sucedió y uno decía, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí nos empezamos a ilusionar, ¿no? Pero sí, la verdad es que no esperaba eso. Yo creo que nadie lo esperaba por ver cómo habíamos arrancado, pero me dio mucho gusto que en ese momento había muchas cosas que jugaron a favor de New England. La defensiva mejoró muchísimo. La presión que hacía Matt Judon sobre los quarterbacks contrarios fue espectacular, ¿no? Fue también cuando Ramondre Stevenson empezó a aparecer un poco más en el juego terrestre. Cuando empezamos a solidificar ese ataque terrestre, no nada más con Stevenson, pero cuando veías que era el arma más poderosa de los Patriots y que realmente podían hacer cosas muy buenas en la ofensiva, ¿no? La conexión, te digo que Mac Jones empezó a tener con su cuerpo de receptores, la línea ofensiva que mejoró un poco, es decir, empezamos a ver cómo las piezas del equipo iban mejorando, y uno creía que sí había posibilidad entonces de enfrentarse a equipos contendientes, ¿no? E incluso uno decía, bueno, con este equipo sí podemos plantarle cara a los Bills, ¿no? Que en algún punto yo creo que creímos que iba a ser una masacre. Pensábamos, bueno, si el primer partido contra los Dolphins lo perdimos de esta forma, pues vamos a ganar el último con los Dolphins, ¿no? Cosas que fueron pasando, pero definitivamente no esperaba los 7 partidos consecutivos porque, por ejemplo, yo no esperaba ganarle a unos Titans, ¿no? Que sucedió. Independientemente de que había varias lesiones por parte de los Titans, no esperaba que eso fuera a suceder, ¿no? La verdad es que tampoco esperaba que nos fuéramos con este hilo de victorias antes de la semana de descanso, lo cual para mí era una gran noticia, ¿no? No esperaba que le ganáramos por más de 40 puntos a los Browns, ¿no? Que también en algún punto, sobre todo al principio de la temporada se hablaba de que quizá eran un buen equipo. Sí, no esperaba ese partido contra los Bills, ¿no? Que creo que nos emocionó a todos muchísimo la forma en la que le ganamos a los Bills, ¿no? Con prácticamente solo 3 pases de Mac Jones y que los Bills no encontraban la manera de responder. Es decir, nos fuimos a esa semana de descanso con la ilusión a tope, ¿no? Con grandes expectativas, con esta parte, bueno, ya el equipo ya agarró marcha, ya sabemos que está bien, ahora ya hasta nos veíamos peleando por nuestra división, ¿no? Por un sembrado bueno en la AFC. Cambia muchísimo la narrativa, y creo que es cuando más expectativas teníamos del equipo porque nos habían demostrado que lo podían hacer. Exacto, hay un cambio, yo creo además en muchas facetas, como dices, yo creo que la defensa encuentra el parar la carrera, cuando empieza a parar la carrera tiene armas en la secundaria por ejemplo, el partido que has dicho, el de Chargers, o el de Cleveland también fue un ejemplo, o incluso contra Titans, aunque estaban muy mermados, pero les defendimos bastante bien en la secundaria. Y era una secundaria que ya no tenía Gilmore y que tenía para mí, y que sigue teniendo muchas dudas, y que es una de las zonas que yo creo que tenemos que darle una vuelta, pero que es cierto que la defensa sobre todo creo que sostuvo esa parte, porque el ataque es cierto que había dado un paso para adelante, pero yo seguía por lo menos con ciertas dudas en esta época, porque sí es verdad que veías a Mac Jones cada vez más cómodo, que empezaba a tener algún tipo de relación, pues empezamos ya a ver a Kendrick Bourne, que ya tuvo algún partido, Jacoby Meyers, Hunter Henry, entonces empezabas a ver ciertas cosas,
pero no veías que le soltaban la correa, que lo tenían muy atado, ¿no? O sea que Sí. no lo sé. Es cierto que también, yo creo que también es fundamental. Yo vi una gran motivación el creerse que podían ganar y que podían enfrentarse a cualquiera, y se cometieron muy poquitos errores, ¿no? A diferencia de lo que habíamos cometido, de lo que habíamos hecho, lo que habíamos tenido antes, ¿no? O sea, Ujú. por lo menos desde Jets, yo creo que esa es o sea, como un tema mental, un tema de, mira, que no somos este equipo del 2-4, que tenemos más, y se lo creyeron, ¿no? Así que, Ujú. desde ese punto de vista, pero hay gente que dice, yo no sé, y te lo pregunto así abiertamente, que dice que hemos tenido suerte, ¿no? En esa fase. Que los Chargers, bueno, pero que Bills por el tiempo, que los Titans venían muy mermados, no tenían receptores, tenían, creo que era Jay Brown y tanto Julio Jones, yo creo que no jugaron aquel Ujú. partido, evidentemente Henry, tampoco, los Browns también estuvieron en su peor fase, y como que los equipos grandes, Carolina Panthers también había empezado, creo que con 4 o 5 partidos ganados de los primeros, luego se había venido abajo, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿tú piensas que realmente es que nos encontramos con rivales que a priori eran fuertes, debilitados, y que fue parte de la circunstancia, o venía también de New England? No, yo creo que también venía de New England. El hecho de que, por ejemplo, a los Panthers, a los Browns, a los Falcons, a los Titans, a los Bills, los hubieras limitado a que no te metieran más de 14 puntos, y creo que en la segunda mitad era menos todavía, habla también de un trabajo defensivo muy bueno, ¿no? A los Falcons los dejamos en cero, ¿no? Por Mm. más... y no creo que fueran el peor equipo de la NFL este No, año como para decir, bueno, sí, pero los dejaste en cero porque eran los Falcons, ¿no? no. A los Browns los dejaste en 7 puntos, Ujú. tampoco era el caso, ¿no? Creo que sí, obviamente hubo dentro de esta racha equipos que se vieron mermados por las lesiones, pero no creo que sea la justificación para ganarles de la forma en la que lo hizo New England, porque incluso estos mismos equipos después vieron actuaciones un poco más competitivas. Los Falcons, por ejemplo, el último partido que tuvieron contra los Bills, en algún momento estaban dándole una pelea a los Bills, Ujú, ¿no? ujú. Le ganaron, creo, Este, incluso. no minimizaría al resto de los equipos solo porque tenían lesiones o porque su nivel había bajado un poco. Creo que también hay que darle crédito a los Se nos ha perdido Eugenia. hechos de las cosas. Ay, ¿ya Ahora, estoy? ya estás de vuelta, sí. Ah, sí, entonces lo que te decía era, no creo que fuera una justificación porque en ese caso hubiera, por ejemplo, unos Texans, no hubiera sido muy fácil vencerlos, simplemente el equipo no estaba en esa posición, ¿no? O no sé, o a unos Dolphins, porque Sí. recordemos que el principio de temporada de los Dolphins fue peor que el de nosotros. Ujú. Hubiera sido muy fácil ganarles también, ¿no? Sí. No creo que sea que sea solamente debido a eso. Hay que darle crédito a lo que los Patriots hicieron, porque sí creo que hubo una buena mejoría en muchos aspectos, como el ataque terrestre, que al principio yo no veía que lo utilizaran tanto como ya a partir de esta racha, ¿no? Y creo que, de nuevo, limitar tanto a los equipos en cuestión de que las ofensivas contrarias anotaron muy pocos puntos, sí es un gran trabajo que estuvo haciendo la defensiva. Entonces, no me parece que debamos decir que fue porque los equipos no estaban al 100. Estoy de acuerdo, pero bueno, haters hay, y más en The New England, cada vez más. Semana de bye. A priori bien, recuperar lesionados, etcétera. Y sin embargo, desde mi punto de vista al menos, no sé cuál es el tuyo, yo creo que todo cambia, ¿no? Todo lo que parecía que estaba bien, además, aquí siempre también lo hablamos, ¿no? Después de Thanksgiving, ¿no? Que es cuando tienes que empezar
a demostrar que eres el gran equipo y sin embargo es completamente diferente. O sea, es como que el equipo había llegado antes a su prime y de repente se cae, cuando realmente tienes que estar, ¿no? ¿Qué Ujú. sucede? ¿Qué es lo que pasa? Esta segunda, o sea, esta tercera fase, entre comillas, estos últimos 4 partidos más el de playoffs. ¿Qué cambia en el equipo? Yo la verdad es que no sé qué pasó en esa semana de descanso, si se confiaron demasiado en lo que habían hecho. La verdad es que no sé qué sucedió. Incluso el partido que perdimos contra los Colts todavía veo como, ok, bueno, se peleó hasta el final, ¿no? Tenían a un Jonathan Taylor y unos Colts que también venían pues en ascenso, entonces era difícil que fuera a pasar algo. Pero por ejemplo en el partido contra los Bills, ya los vi muy cambiados, ¿no? También incluso Matt Judon, que fue estelar durante esta racha de victorias, bajó mucho su rendimiento, ¿no? Como que creo que también el hecho de que la defensiva haya bajado de rendimiento fue lo que más afectó durante esta última parte de la temporada. No sé qué sucedió porque realmente no habían cambiado muchas cosas, ¿no? No sé si también pues fue cuestión de que los equipos evidentemente se prepararon mucho sabiendo a qué defensiva iban a enfrentar, pero sí había varias cosas que uno cuestionaba y decía, bueno, ¿por qué le costó tanto a los Patriots, ¿no? De esta manera? El último partido contra los Dolphins también Mm, fue como de por qué les está costando tanto. Y creo que también algo que sucedió en estos partidos de nuevo fue la defensa contra la carrera, como que mm, volvieron a exhibirla de la misma manera que al principio de la temporada. Con los Colts creo que era un poco obvio que eso iban a hacer porque era el asset más fuerte que tenía el equipo y así lo estuvieron haciendo ellos durante toda la temporada sin importar contra qué equipo jugaban. Pero en el caso de los Dolphins también les corrieron muchísimo, por mm. ejemplo, hasta unos Bills, no sé, creo que algo pasó ahí en la defensa que bajó mucho su nivel en esta última parte de la temporada y eso fue lo que más afectó. Porque uno sabía que, de nuevo, Mac Jones era novato, no te iba a ganar el partido por aire. Si le dabas más libertad podía hacer buenas cosas, pero no era el camino. Confiabas mucho en esta defensiva que al final no pudo plantarle cara a estos equipos, porque bueno, ahí nada más tacho el partido contra los Jaguars, que ese es como, no, un asterisco porque realmente El fue un peor dominio, equipo. pero bueno, Es era el, el, ajá, exacto, era es el el peor peor, es equipo. el peor equipo de la NFL, entonces era casi una obligación ganarle, ¿no? No que bueno, que tuvieron complicaciones ahí algunos equipos con los Jaguars, como los Dolphins y los Bills, pero era casi una obligación ganar ese partido. El resto, confiabas en que el equipo que habías visto durante las últimas 7 semanas le iba a poder dar pelea. Y lo que veía yo de parte de New England es que despertaban, pero ya muy tarde. Exacto. Y entonces por eso los resultados tampoco eran tan holgados, porque sí hacían algo, pero ya muy tarde. Y sí te quedabas con la pregunta de, bueno, ¿por qué no jugaste así desde el principio? Porque si hubieras jugado así desde el principio, yo te podría decir que a lo mejor el partido contra los Colts y el partido contra los Dolphins se hubieran podido ganar. Sí, es una sensación yo creo común, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo de McDaniels del principio, a lo de Mac Jones, o sea, la sensación era que ya el ataque tenía que haber cogido las riendas del partido, de esa personalidad, porque lo que tú has dicho, creo que la defensa se cayó. Ujú. Judon tuvo COVID y es verdad que está fuera dos partidos, uno está pero juega muy poco, pero era para mí el único que a nivel de empuje, de personalidad, de liderazgo, estaba en el campo. A partir de ahí se cae. Y el ataque creo que tenía que haber dado un paso hacia adelante, y es lo que tú dices. Es que ese Ujú. ataque no funciona hasta que ya va por detrás y cuando ya es un poco a la desesperada, ¿no? Entonces, pero bueno, Sí. se me ha olvidado una pregunta que hacerte y creo que es relevante. Lo has dicho Ok. además, el tema del SID 1, ¿no? Cuando estamos a final de ese segundo periodo y estamos 9-4. Somos el seed Ujú. 1 de la AFC. Realmente yo sí, pero vamos, ¿tú veías que el equipo
realmente podía ser y competir con Kansas, con Buffalo y que podíamos ser el seed 1 de la AFC de manera sorprendente que nadie lo esperaba? Yo, la verdad, no creía que fuéramos a quedarnos como el seed número 1. O sea, yo sí creía que, por ejemplo, un Kansas City, en algún punto hasta dije, estos Indianapolis Colts pueden, ¿no? Hay que tener cuidado con ellos. Pero lo que sí creía era, nos podemos llevar la división. Exacto, estoy de acuerdo. Porque a los Bills ya se les estaba complicando mucho el tema, pero mentalmente, ¿no? Como yo sentía que después de ese partido que perdieron contra los Patriots y que perdieron en su casa, anímicamente iban a estar bastante derrotados, ¿no? Para cerrar la temporada. Yo decía, bueno, esto como va, se va a definir hasta el último minuto, tal cual, que así fue. Eso es. Pero sí decía, lo podemos lograr. Por eso creo que me da más coraje el último partido contra los Dolphins, que era ganable en algún punto, pero fue ya muy tarde cuando empezaron a despertar, ¿no? Digo, sí teníamos que esperar un milagro de los Jets, que la verdad es que no pintaba muy bien depender de eso, pero... Estuvieron ahí, ¿eh? Estuvieron ahí. Fueron ganándoles una parte del partido, pero no éramos, tampoco habíamos sido nosotros capaces de ganar a Miami. Ajá, exacto. Creo que ahí tenía que haber empezado eso, ¿no? Como teníamos que haber ganado ese partido contra Miami y no sucedió. Entonces, creo que llegó un punto en el que dije, sí podemos ganar la división, se puede hacer, el equipo lo ha demostrado, pero no sé por qué situación, o qué pasó en esa semana de descanso que el equipo sí se vino abajo en cuestión como de ánimo, ¿no? No sé. Por eso creía que después de haberle ganado a los Jaguars íbamos a cerrar muy bien Miami. en Miami, porque decía, bueno, después de esos dos partidos que perdiste, luego ganarle de esa manera a los Jaguars, como que anímicamente va a decir, bueno, ya otra vez volvimos, ¿no? Ya agarramos el ritmo, vamos a cerrar muy bien la temporada. Y pues no, porque también en algún punto ya en ese final, gracias a que le ganamos a los Jaguars, pues sí aseguramos la división, ¿no? Pero sí, yo creo que todos en esos últimos dos partidos estábamos algo nerviosos porque decíamos, bueno, es que si los Dolphins también ganan, ¿no?, sus últimos dos partidos y nosotros los perdemos, o sea, como que ya ibas haciendo cuentas, y creo que eso fue como que lo que a mí me decepcionó, ¿no? Que termináramos la temporada así, cuando en algún momento pudimos haber ganado la división, lo cual creo que hubiera cambiado muchas cosas también, no solo en cuestión de lugares o lo que quieras, sino también anímicamente a la hora de llegar a los playoffs. Sí, sí, es que estoy de acuerdo. De hecho, me decían en el podcast que era muy negativo, pero es que yo el sentimiento que veía era ese, que el equipo se había como desfondado, como que había hecho un sprint y los últimos 3 o 4 partidos no le había dado mentalmente desde mi punto de vista. Pero bueno, habíamos llegado a playoffs, seed 6. Yo al menos prefería a los Bills porque los conocíamos y el resto de equipos me daban más respeto, sinceramente. Y llega el partido de playoffs con un sentimiento de a ver qué pasa, ¿no? Son los Bills y ¿cuáles eran tus expectativas antes del partido? ¿Realmente pensabas que podíamos ganar? Al final siempre tienes ¿no? Ese Sí, sí, sí. sentimiento, ¿no? Pero Sí creía que podíamos ganar. El tema de que era un partido divisional siempre hace que las cosas se vuelvan competitivas, ¿no? Y que tú digas, bueno, no importa si un equipo está mejor que el otro, hay posibilidad de ganar. Yo confiaba mucho en lo que Belichick podía hacer, ¿no? Ya lo había hecho en el primer partido, decía, bueno, si lo pudo hacer en ese partido, ¿no? Creo que sí podemos dar bastante pelea. Sabía que obviamente la defensiva tenía que jugar un partido casi perfecto para poder hacerlo, porque era evidente que los Bills iban a traer ese momentum anímico de decir, bueno, le vamos a ganar a los Patriots, ¿no? Nuestro gran rival divisional en nuestra casa en playoffs. Para ellos era
pues prácticamente estaban jugando su mini Super Bowl ahí, ¿no? Necesitaban ganar. Entonces yo confiaba en que la defensiva fuera a hacer un buen trabajo, que sí pudiéramos estar a la par, ¿no? Que el ataque terrestre del lado de New England fuera a funcionar muy bien, como lo había estado haciendo, que esa iba a ser la clave, porque a los Bills también les costaba como detener la carrera. Confiaba en que eso fuera a pasar y que al final de cuentas fuera un partido pues cerrado, ¿no? Que se fuera a definir por ciertas situaciones, ¿no? Confiaba en Nick Folk, ¿no? A la hora de estas decisiones como ya un poquito más cerradas, porque lo vimos también en el primer partido contra los Bills, ¿no? Cierto. Él estuvo bastante certero a pesar de las condiciones del clima que fueron muy malas. Y la verdad es que ya que llegamos, sí sentí una gran decepción por todo lo que sucedió, porque creo que nadie de nosotros esperaba perder de esa manera, con los Bills anotándote más de 40 puntos. Y de nuevo, creo que sí fue porque la defensiva no dio un buen partido. La defensiva falló en el partido más importante en el que tenía que salir a darlo todo. JC Jackson no pudo. Sé que el tema de Jalen Mills, bueno, no jugó, pero no había forma de responder de la defensiva de New England. De verdad se quedó como... No pudo darle la vuelta. Y la verdad es que sí pesa mucho este tema de que, bueno, los Bills no despejaran ni una sola vez, ¿no? El no haber podido lograr eso a mí me decepcionó mucho. Creo que también es un partido en el que hay que reconocerle a Mac Jones todo lo que hizo porque de verdad, no se dio por vencido hasta el último minuto. Y sí hay varios tiros en los que dices, no puede ser que le tires el balón de esa forma cuando ya lo tenías en las manos, ¿no? Sí, drops. Esos drops fueron bastante costosos y también recalcan la importancia que necesitamos buenos receptores para Mac Jones, si no, nunca lo va a poder hacer. Porque el tema de Aguilar, bueno, estuvo ahí presente en algunos partidos, medio funcionó, pero no fue nada espectacular. Y se invirtió mucho en él en la agencia libre, ¿no? Realmente Mac Jones no tiene receptores, ¿no? Salvo el caso a lo mejor de un Hunter Henry, que también al final de la temporada también bajó su rendimiento, ¿no? En este partido al final tenía una en sus manos y la dejó caer. Pero fuera de eso no tiene a quien tirarle Mac Jones. Y si los Bills te detienen la carrera también, pues si no tienes receptores está muy complicado. Pero creo que más allá de eso, la defensiva fue la que no pudo hacer el trabajo. Josh Allen les corrió muchísimo. Me acuerdo que si tú ves cuando hay presión, Josh Allen siempre corre hacia la izquierda. Así casi siempre, así te puedo decir, el 99% corre hacia la izquierda. Cierto. No puede ser que el equipo no supiera eso y nunca cubría la izquierda a la hora en la que Josh Allen iba a correr. Eso se los hizo 20 veces durante el partido y no ajustaban. Todo lo que hizo Mackenzie en ese partido, bueno, había cosas que uno decía, no sé qué sucedió con esta defensiva que no pudo jugar en el partido clave, en el que tenía que darlo todo. Sí, y la falta de intensidad, yo también, a campo abierto, ellos nos pegaron y estuvieron como tienes que estar, de violento en un partido de este tipo, y nosotros incluso llegamos a fallar placajes. Pero bueno, es cierto que la sensación para mí que me deja es incluso de dudas frente al futuro, ¿vale? Y por eso quiero tomármelo todo de una manera global y así te lo planteo. Vamos a ver, ya hemos pasado playoffs, es verdad que la sensación es muy mala para mí, es uno de los puntos más bajos de la temporada, sobre todo, como dices, defensivamente, pero vamos a ver el equipo en global. Hemos repasado desde el principio hasta el final. Vamos a hacer un balance global. ¿Cuál es tu sensación global del equipo partiendo de la base del principio y que hemos acabado 10-7 y cayendo en la ronda de wildcard en playoffs? Pues es triste porque justo creo que a la mitad de la temporada ya uno creía que las cosas iban a mejorar.
La verdad es que aún así, el hecho de que hayamos pasado a playoffs, ¿no? Por primera vez, después de solo un año en esta etapa de reconstrucción, también es algo que le debemos de reconocer al equipo, sobre todo por la división complicada en la que estamos, ¿no? Porque la AFC estuvo muy reñida durante mucho tiempo, hasta la última semana había 4 equipos que todavía podían pasar en el último lugar. Creo que sí hay que aplaudirles eso, que hubo mejoras versus el año pasado de varios aspectos. Ahora para mí lo que me queda es, bueno, Mac Jones dio un buen papel durante este primer año, tampoco le podíamos exigir demasiado, ¿no? Creo que hay gente que se desespera muy rápido y es como quiere ver que sea un primer año como el de Justin Herbert en los Chargers, ¿no? Y es como, bueno, no siempre va a ser así, hay que darle tiempo a los quarterbacks, pero creo que lo que demostró es bueno. Sin embargo, me quedo con la sensación de que necesita receptores. Y ahí es donde me entra un poco la preocupación, porque sé que no tenemos mucho salary cap para buscar algo bueno en agencia libre. O sea, nos tendremos que ir otra vez por un tipo Nelson Aguilar que realmente no te va a solucionar gran cosa, ¿no? No te vas a poder ir por uno de los grandes en agencia libre. Y luego en el tema del draft, si bien este draft estuvo bien, a mí me parece que, no sé, tengo flashbacks de lo de Ankill Harry, digo, no vayan a volver a hacer algo similar, que nos vayan a salir con un receptor que otra vez sea un fracaso dentro del equipo. Entonces, para mí ese es mi mayor punto de preocupación ahorita. ¿Qué vas a hacer con los receptores? Y el segundo, perdón, es, hay muchos jugadores, ¿no? Que se van también a la agencia libre, que podrían liberar salary cap, pero que también significa volver como a armar muchas partes del equipo. Y uno de esos es la defensiva, ¿no? JC Jackson, Donta Hightower, que ya no estarían dentro del equipo, y creo que también esa defensiva cambia generacionalmente, ¿no? Porque todavía quedaban, por ejemplo, un Van Noy, un Hightower, que eran como de los viejos Patriots, ¿no? De los que todavía no nos acordamos ganando los Super Bowls. Y ahora, pues es, bueno, cómo vas a reestructurar esa parte, ¿no? Creo que eso también me preocupa un poco. ¿Qué vas a hacer con esas piezas de la defensiva, con los safeties? Y no sé qué vaya a suceder. Yo espero que tengamos un draft exitoso, que se pueda hacer lo más en la agencia libre, porque sé que es complicado, y que se trabaje en el desarrollo de Mac Jones. Creo que eso es fundamental para poder garantizar que vamos a tener temporadas exitosas. Si a mí me dices ahorita qué esperas en la siguiente temporada, evidentemente ya pusieron la vara alta y por lo menos creo que esperamos que pasen a playoffs. Pero sí creo que hay que ser realistas y pedir que por lo menos sigamos con un récord ganador, y lo que yo digo, que se vea el desarrollo de Mac Jones, que Mac Jones ahora sí lo veamos mucho más cómodo tirando, que se le den las armas que necesita para ser exitoso, que se le libere un poco más, como tú bien mencionabas, sobre todo porque ya no es su primer año. Ya, ok, ya aprendiste, ahora ya es como tu año en el que tienes que mostrar más cosas, ¿no? Pero el equipo necesita ayudarle. Entonces, para mí esa es mi mayor expectativa, poder ver un crecimiento de Mac Jones este año, y y ojalá poder ver de nuevo a los Patriots en playoffs, ¿no? Y que no nada más se queden en el primer partido. Con un balance más o menos que entiendo que es positivo, o más de lo que Sí, podíamos estar esperando, ¿no? 17 playoffs en general está bien a pesar del sabor de boca, y en eso yo creo sí, exacto. que coincidimos. Has hablado de Mac Jones, es tal vez el jugador a ver cómo lo digo, que esperabas menos o que tenías menos expectativas y que más te ha sorprendido, o sea, del que más abajo partías y más alto has llegado, o tienes algún otro que dices, pues mira, no esperaba, por ejemplo, lo de Barmore y sin embargo se ha comprado, no sé, ¿cuál es tu jugador que no esperabas absolutamente gran cosa de él o mucho y de repente se ha puesto en un nivel mucho más arriba de lo que podrías esperar? Yo creo que justo los novatos, no porque fueran malos, o sea, porque dijera no van a hacer nada porque son malos, sino porque decía, bueno, son novatos y hay que darle su tiempo. Y sin embargo, los tres,
Ramondre, Barmore y Mac Jones, creo que fueron de los mejores jugadores de esta temporada, ¿no? De los jugadores que hicieron un gran trabajo, sorprendieron en forma positiva. Entonces yo sí me quedaba con los novatos porque no esperaba mucho de ellos por lo que había visto en los drafts anteriores de New England. Y de Mac Jones esperaba que todo fuera como un poquito más lento. Sin embargo, tuvo partidos muy buenos, tuvo pases muy buenos, ¿no? Ramondre Stevenson también tuvo acarreos espectaculares, fue clave en varios partidos. Entonces me dejó una muy buena sensación ver a los novatos este año, sobre todo justo por eso, porque dices, bueno, si esto hicieron en su primer año, imagínate si les das a Mac Jones los recursos necesarios que podría hacer, ¿no? En los siguientes años. Creo que también eso los pone con más expectativas. Ahora vas a esperar que Ramondre Stevenson de nuevo sea tan exitoso en el ataque terrestre como este año, ¿no? Y si te llega a fallar, pues no sé qué va a suceder. Entonces yo me quedo con los novatos de nuevo, porque no esperaba mucho de ellos por eso, porque eran novatos, estaban en un equipo en reconstrucción, no eran, por ejemplo, un pues sí, un Trevor Lawrence o un Jamar Chase que esperabas, bueno, ya están entrando como Jamar Chase, ¿no? Que está entrando ya un equipo donde Joe Burrow ya llevaba un año, que tuvo lesiones, pero como que ya esperabas que elevaran un poquito el nivel. Ellos llegaban así como, bueno, este equipo está en reconstrucción, vamos a mejorar un poco. Pero creo que dieron una muy buena actuación esta temporada y espero que las siguientes sean mejores. Y fuera de los rookies, por ejemplo, para mí yo no me lo esperaba, de hecho pensaba que iba a ser un jugador cortado, para mí claramente estaba Brandon Bolden. Creo que ha estado, o sea, no digo que haya estado muy top, pero vamos, yo me esperaba que fuera cortado en el 53 y sin embargo ha sido un arma usada. ¿Se te ocurre alguno más o podrías poner encima de la mesa alguno más? Pues creo que Brandon Bolden sí, inclusive un Nick Folk, por ejemplo, Nick creo que no Folk, otro. esperábamos Es nada de los cierto, otro pateadores que este pensaba que año. iba a cortarlo, ¿no? Y de hecho le han Sí, traído no sé cuántos para intentar ver si había alguno que funcionara y al final se ha quedado y lo ha exacto, hecho fenomenal, ¿cierto? exacto, ¿no? Y creo que sí estuvo muy preciso. A mí me sorprendió mucho por justo lo que pasó en lo que tú mencionas. En pretemporada se probó otros kickers, ¿no? Como que ya decías, no, bueno, a Nick Folk lo van a cortar mañana y van a traer a su reemplazo. Y va a dar igual para los Patriots porque estábamos sufriendo en esa posición. Y de repente, la verdad es que hizo muy buen trabajo este año. Entonces, para mí esa también fue una grata sorpresa porque el tema de los pateadores, al menos en las últimas temporadas en la NFL, hemos visto que son claves. Ahí está, ¿no? El ejemplo de McPherson en los Bengals. Oh, Prácticamente gracias a esa certeza los Bengals están en el Super Bowl. Entonces, sí, a veces como que no nos fijamos mucho en el tema de los pateadores, pero creo que este año Nick Folk hizo un buen trabajo y yo no esperaba que fuéramos a tener un pateador eficiente esta temporada. está claro. Hemos hablado de los rookies, hemos hablado de los veteranos. Los jugadores, has hablado mucho de Agolor, perdón, sí, de Agolor y de Matt Judon. La agencia libre en general, sobre las expectativas, Jono Smith, por ejemplo, David Mills, teóricamente hemos gastado muchísimo sobre las expectativas en términos generales. Bueno, si quieres hablar a lo mejor en detalle de alguno, pero ¿crees que se acertó en general al construir el equipo con la agencia libre? ¿O crees que ha habido más luces y sombras? O no lo sé. Pues creo que fue, hay cosas positivas y hay cosas negativas, ¿no? Positivos para mí fue Matt Judon, que creo que hizo un muy buen trabajo durante esta temporada en general, ¿no? Hunter Henry me parece que también todavía hay oportunidad de que conecte más con Mac Jones y pueda hacer un buen trabajo. Este, pero sí, por ejemplo, pues Nelson Aguilar sí quedó a deber. John Smith también quedó a deber, ¿no? Porque en teoría John Smith era el tight end 1 Ujú. y Hunter Henry parecía más un tight end 1 que John Smith. Sí, Entonces, sí creo que hubo unas cosas en las que New England acertó y otras en las que definitivamente no. Sé que trajimos también a Van Noy, ¿no? De los Dolphins, pero creo que también ya está al final justo de su carrera, de entonces era acuerdo. nada más algo como
pues mientras tanto, ¿no? Mientras le buscamos, entonces funcionó, pero en otros recursos en los que se invirtió, como justo Nelson Agholor, ¿no? Que era como, bueno, vamos a traer a un receptor con experiencia que quizá pueda ayudarnos, porque de repente, tanto en Eagles como en Filadelfia, digo, como en Las Vegas, hizo algunas cosas, ¿no? Pero no sé, o sea, me daba la misma sensación que cuando se contrató a Cam Newton, como sí tiene experiencia y sí funcionó, pero ya no es lo mismo, entonces no te va a solucionar lo que se necesita solucionar en New England. Entonces, algunas cosas funcionaron, otras no. El problema de eso es que se gastó mucho dinero y ahora no tenemos mucho para gastar en esta agencia libre. Nada, tiene que haber ahí un ajuste en alguno de los jugadores, estoy de acuerdo. Yo todavía no me he metido con el CAP y con la agencia libre, intento ir por fases, en cuanto pase la Super Bowl ya es mi siguiente punto, Exacto. pero bueno. Hay un tema que se me ha olvidado pasar y que para mí ha sido fundamental también este año y para mí una decepción, que son equipos especiales. Se había Uh-huh. invertido muchísimo dinero, has hablado de Nick Folk, que probablemente es de lo que menos, pero hemos metido Ajá. muchísimo dinero. Bueno, Slater ya estaba, pero la renovación de Bethel, Davis, Brandon King, que prácticamente, bueno, llevaba un año y pico sin jugar y ha vuelto simplemente pues para los snaps de equipos especiales, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu sensación también? Porque aquí le hemos dado también mucha caña a equipos especiales. Desde que se fue Joe Judge no parece el mismo equipo o ese equipo que incluso nos ha ganado partidos. Este año yo creo que nos ha hecho Uh-huh. incluso hacer perder partidos. Sí, nos puso en complicaciones. Creo que sí fue en el partido contra los Bills que sí ganamos, pero no sé si te acuerdas que también se le cae un balón a la hora del despeje que pone a los Bills prácticamente en la zona de anotación. Entonces, son esos errores que luego uno cuestiona mucho de parte de los equipos especiales, que sé que también fueron un tema en muchos otros equipos, ¿no? Como que esta temporada los equipos especiales fallaron muchísimo, Los pero kickers. sí nos hace falta un buen regresador de patada, ¿no? Creo que no hemos encontrado a alguien que realmente destaque. Sí son cosas que hay que arreglar, pero creo que cuando ves en conjunto todo, bueno, al menos a mí me da esa sensación de, creo que primero tenemos que arreglar otras cosas Mm, antes de la parte de los equipos especiales, que no es menospreciarlos ni decir que con un mal equipo especial aún puedes ganar. Ejemplo, los Packers, ¿no? Tenían un muy buen equipo, sus equipos especiales eran muy malos y por eso pierden contra San Francisco. es cierto. Entonces, sí es algo en lo que se tiene que poner atención, pero hay que tomar las cosas con calma, ¿no? El tema de que también le hayan bloqueado varios despejes a Jake Bailey, ¿no? Creo que eso también es algo que debemos recalcar porque ahí al final de cuentas es por donde varios equipos ponían en dificultad a New England. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por la complicación, te digo, de agencia libre y del draft. Sí, de hecho, McPherson, por eso, hablabas antes del kicker, y yo creía que McPherson era tan bueno y tan espectacular que probablemente podía ser uno de los que fuéramos a por ellos, pero claro, no llegó a la quinta ronda en la que solemos elegirlos. Y es cierto que hay mayores problemas en agencia libre y que realmente, bueno, vamos a ver por dónde salimos, porque es cierto que hay cositas que arreglar, aunque, como te digo, yo todavía tengo mis dudas de si, yo creo que hay base para trabajar, pero hay Uh-huh. que tocar, Exacto. hay que tocar cosas. Te deja duda, te deja más sabor de boca, pero yo creo que hay una base. Yo creo que Belichick va a hacer o puede hacer algo de limpia. Luego hay gente joven con los McGrone, Macmillan en la parte de linebackers, Ronnie Perkins, que a ver, que tenían buena pinta, a ver por dónde van saliendo y esas piezas ya, como decías, Van Noy, Collins también, que anda por ahí, a ver si se va renovando y es cierto que yo creo que hay que ser optimista a priori, pero que nos queda todavía para llegar a Bills, para llegar
Exacto. a ser eso que era en la FC. Pues nada, yo no tengo ninguna cosa más. Si se te ocurre alguna cosa que no te haya preguntado y pienses, pero yo creo que le hemos dado una vuelta Sí, así más o menos completa y yo creo que ha salido una conversación bastante global, ¿no? De darle una vuelta sí, al sí, equipo. sí, sí. Así Sí, que, y esperar que los Patriots de veras tengan un mejor año. Va a ser una división complicada ujú. porque los Bills siguen con un equipo fuerte. Los Jets incluso, o sea, de todo lo que habíamos visto, pues al menos como que hay un poco de mejoría. Los Dolphins, quién sabe, con todo este tema en el que están ahorita metidos extra cancha, a ver qué sucede. Pero confío en que de verdad los Patriots mejoren este desarrollo, continúen en este camino y que en pocos años los veamos en una buena instancia, ya sea un campeonato de conferencia o en Super Bowl. Nada, yo tengo mucha confianza en Belichick, aunque, bueno, Exacto. pues con el tema de sus hijos ahí, no sé yo si son los mejores coordinadores defensivos, pero bueno, Correcto. vamos a Y, confiar. y el tema del coordinador Sí, ofensivo, justo, ahorita justo. y el coordinador defensivo, porque no hay coordinador defensivo nombrado, y el tema del coordinador ofensivo, los nombres que suenan, a mí me gustaría que, o sea, de todos los que han salido, prefiero un Bill O'Brien, que hizo un trabajo bueno, a que nos traigan a Adam Gase, que de verdad ese sí, híjole, no sé cómo reaccionaría ante esa situación, porque si alguien ha criticado a los Dolphins y a los Jets por haberlos contratado, soy yo. Y que me lo traigan de coordinador ofensivo, no, Belichick no necesita un reto más, ¿no? Y no creo que sea la persona para desarrollar a Mac Jones. Entonces confío en que de verdad se vayan por O'Brien o asciendan a alguien dentro del equipo, que eso también puede suceder, ¿no? Y también que nombren específicamente ya a un coordinador defensivo, ¿no? Porque necesitamos una figura, porque pues sí tienes a varios que actúan como, pero necesitas tener ya alguien certero. Creo que eso ahorita que lo recuerdo me preocupa mucho también. ¿Quiénes van a ser nuestros coordinadores? El coordinador defensivo, ese que es Bill Belichick, aunque esté su hijo haciendo las jugadas. Pero bueno, el problema es que se siguen cometiendo para mí ciertos errores en el manejo del partido en la parte defensiva. Hemos visto que si 12 hombres, que si problemas de comunicación, de reajuste, a mí eso es lo que no me gusta y no recuerdo de hasta la época de Flores, incluyendo a Patricia antes, no lo recuerdo. Entonces, bueno, pero es Sí, cierto que la parte ofensiva a mí me preocupa justo por lo que has dicho. Tiene que hacerse con absolutamente todo porque no veo a Bill Belichick. Bill Belichick siempre ha confiado y ha soltado la parcela y ha confiado en gente de mucho nivel y de mucha confianza para él. Bill O'Brien, luego McDaniels, antes también estuvo McDaniels. Lo ha soltado, lo ha dejado y porque tiene muchísimas facetas como además de general manager y es un problema. Entonces exacto. se necesita alguien que yo para mí dentro de la casa no sé si Mick Lombardi, Nick Cayley, no sé si están a ese nivel como para darles toda una faceta completa y además dejarles abandonados y todo para ti, ¿no? Bill O'Brien Ujú. para mí es clarísimamente el mejor candidato, lo ha hecho, lo hizo fenomenal. Aquel ataque de 2010-2011 es de los mejores que he visto después del de 2007 para mí. Yo creo que con McDaniels eh, no fue tan espectacular y tan poderoso el ataque como lo fue en aquellos 2 años hasta que ya se va a Texans. Y lo de Adam Gase suena terrorífico, Ya sinceramente. sé, sí, sí, sí. Suena terrorífico. Desarrollo de un quarterback completo. Completo toda la parcela para ti con un tío que yo creo, bueno, no sé, yo creo que Adam Gase vive sinceramente del rédito de haber sido el coordinador ofensivo en la época de Denver, de un tal señor Peyton Manning, pero claro, es que era Peyton Manning, entonces ¿quién era el coordinador ofensivo en aquella época? No, no lo sé. A mí me da mucho Sí, miedo, mucho miedo, pero bueno. ya sé. Pues nada, Eugenia, muchísimas gracias. Cuando quieras o se tercie, aquí eres bienvenida. Yo creo que ha salido
bastante bien y bastante interesante, así que muchísimas gracias de nuevo, porque claro, aquí prácticamente hora y media, pues eso, se agradece, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Javier, por la invitación y ya sabes que con gusto cuando quieras para platicar de los Patriots nuevamente. Perfecto, pues nada chicos, nos despedimos y nada, la semana que viene hablaremos de la Super Bowl y luego ya empezaremos ya con la agencia libre y que será también otra de las partes interesantes, la de la off-season. Así que nada, Sí. muchas gracias y nada, hasta luego.